Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Hoy otro viernes más con todos ustedes por medio de la señal del canal 54 en la onda de UHF, por medio de Teleplus, también en Telecable, en Teleplus, en Cable Plus, y lo tenemos también en el canal 54 en Teleplus, y también por medio de la www.radiocr.net a nivel mundial. Bienvenidos a este programa y para nosotros es un placer estar con ustedes como todos los viernes. Se encuentra conmigo mi hermano David Roldán. David, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas y todas las personas nuevas que nos están sintonizando, ¿verdad? Viendo ya sea por internet o por el medio de la televisión. Les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Correcto. Bueno, estos días atrás hemos venido nosotros tocando el tema de lo que es la reforma, la Asociación Apostólica Católica Romana, del Obispado, del Papado, y hemos visto todo esto, pero queremos entrar de nuevo en un refrescamiento de lo que vimos la semana pasada, que vimos dos puntos de lo que se llamó el Sínodo de Dorf, donde se vieron los puntos del arminianismo y los puntos del calvinismo. En esto hay las dos posiciones se encontraron, los grupos calvinistas y el grupo arminiano se encontraron, y por ende se vieron 5 puntos, y yo quiero que con mi hermano David los volvamos a repasar. La semana pasada vimos los 2 primeros. Ahí tengo varios versículos bíblicos también que anoté para verlos a la luz de cada punto, ¿verdad? Que los analicemos. Dice el punto número 1 del arminianismo, del libre albedrío o la habilidad humana, y el punto número 1 de los 5 puntos que defendían los calvinistas era la depravación total. El punto es el siguiente: los arminianos decían que cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende cómo lo use, ¿verdad? Ese libre albedrío. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Y esa parte es muy importante. Sí, el pecador puede o cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre, ¿verdad? Ese es el punto principal que tiene el arminianismo, es decir, el libre albedrío. Usted puede ser forjador en el ambiente espiritual, como lo dice acá, en la esfera espiritual, aceptar el bien o aceptar el mal, ¿verdad? Exactamente. Podríamos resumirlo, primero que nada, este punto primero, ¿verdad? Sí. El del libre albedrío o la depravación total, es la raíz de donde nacen los otros 4 puntos. Si depende de la posición que usted tome en este punto, ¿verdad? Sea arminiana o calvinista, es que los otros puntos le van a seguir en un orden concreto, ¿verdad? Correcto. Y ahora quiero que veamos el punto del calvinismo para entrar a unos versículos que es donde se basan ellos para tomar esto, ¿verdad? David, en cuanto a lo que Calvino dice de que el hombre nace con una depravación total, ¿verdad? Así es. Él dice que según la Biblia, como él entiende, ¿verdad? Como lo ve, la Biblia es muy clara. La Biblia enseña que el ser humano, a partir del pecado de Adán, ya nace con una naturaleza pecaminosa. Correcto.
hay muchos versículos que podríamos, ¿verdad?, ver y estudiar. No sé si usted traerá algunos para ver sobre este tema, pero la diferencia aquí es si el hombre carnal, el hombre que no es espiritual, el hombre natural, puede o no tomar una decisión por Cristo. Los arminianos dicen que sí, sí puede. El hombre carnal. El hombre carnal, el hombre no creyente, el hombre normal, natural. El calvinista dice que no puede, ¿cómo se llama? Que todo depende de Dios. El arminiano dice no. Entonces veamos algunos de los versículos. Yo quiero empezar con Génesis 6. Vayámonos a Génesis desde el principio, para ver qué nos dice Génesis 6, versículo 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En tu versión? En mi versión, que sería la Nueva Versión Internacional, dice el 5, ¿verdad? Sí. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Ok, ahora quiero que nos vayamos a Romanos 3:10. Aquí en Romanos 3:10 tenemos otro versículo que nos habla de esto, ¿verdad? Y dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Dice esto en Romanos. Sí. ¿Verdad? Y vamos también a Romanos 3:23, ahí mismo. Vamos a movernos a Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Que esto es uno de los puntos bases dentro del calvinismo, para decir de esa naturaleza de pecado original, porque ellos también se basan en que por la entrada del pecado por Adán, el hombre entra en una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así es. Y está caído completamente. Exactamente. De hecho, el arminianismo que se conoce, muchos lo ponen a la par de lo que era la antigua herejía pelagianismo, se llamaba, de un señor llamado Pelagio, que este señor decía que el pecado de Adán no había corrompido todo el ser de la persona, ¿verdad? Entonces, de Arminio se coge precisamente de esa posición también para sostener exactamente lo mismo que Pelagio. Si vamos también al Salmo 51, vamos a ver en el versículo 5, dice así, esto es David, es un salmo de David, del rey David: yo sé que soy malo, dice, de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Aquí existen dos interpretaciones, unos que dicen que cuando David dice pecador me concibió mi madre, se está refiriendo a un pecado de adulterio de la madre de David, pero si vemos el contexto de todo el salmo, David está clamándole a Dios, pidiéndole perdón, está arrepentido de su propio pecado, nada tiene que ver con el pecado de la mamá, y dice, yo soy malo de nacimiento. Ya David en ese entonces de la historia conocía y entendía muy bien la naturaleza pecaminosa del ser humano. Correctamente, y si nos acuerpamos también en parte de lo que dice el estudioso bíblico John MacArthur, perdón, nuevamente estoy un poquito engripado, así que me tienen que disculpar si me ven con un poquito de tos, una fuerte gripe que me ha tomado estos 3 días, casi no puedo estar aquí en el programa, pero para honra y gloria al Señor, pues aquí estamos. Amén. Con el estudio, ¿verdad? Dice, David reconocía también que su pecado no era culpa de Dios en lo absoluto. Dice, ni era algún accidente, más bien la fuente del pecado de David era una disposición caída pecaminosa que era su condición desde su concepción. Desde su concepción. Otro pasaje que es muy importante está en 1 Corintios capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 14, donde Pablo estaba explicando que la sabiduría procede del Espíritu, dice Pablo en el verso 14, en el capítulo 3 de 1 Corintios. El que no tiene el Espíritu, es decir, el hombre carnal, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu, dice, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, ¿verdad?
pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Pablo está aquí hablando muy claro. El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta las cosas de Dios. En otro pasaje dice Pablo que no puede, no es que ni siquiera no quiere, es que tampoco puede hacerlo debido a esta naturaleza pecaminosa heredada desde nuestro padre, ¿verdad? Abraham. Perdón, Adán. Correcto. Entonces esas son las situaciones por las cuales se sostiene el calvinismo y parte del arminianismo, ¿verdad? Recordemos, el arminianismo nos dice, el hombre carnal puede tomar la decisión, tiene el libre albedrío para llegar a aceptar a Dios como su Salvador. Exactamente. Y cambiar su naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual. Calvino dice que no, que después de la caída del hombre en el huerto, estamos llenos de pecado, como hemos visto con estos versículos tantos, pero que necesitamos directamente, no tenemos ese libre albedrío, tenemos que tener la gracia de Dios. Exactamente. Directamente. Que ese es un punto fuerte de lo que sería el calvinismo, que el calvinismo hace de Dios lo que Él es Dios, un soberano, que la gracia depende totalmente de principio a fin de Dios. Como la misericordia. Exactamente. En cambio el arminiano dice que no. Que el hombre natural tiene el poder de elegir rechazarlo. O rechazar la salvación que Dios le ofrece. O sea, el arminiano hace la salvación de Dios una posibilidad. El calvinismo hace la salvación de Dios un hecho. Exactamente. Ahora yo quisiera que fuéramos, porque aquí hay puntos que vienen, estos son los puntos que ellos sostienen. Ahora yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Cuando la tenés, ojalá la leas claro en tu versión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice así: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Verdad? Ok. Esto es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Sí, correcto. Y aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 9, sí, perdón, estaba leyendo el capítulo 2. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ok, eso es uno de los puntos que el arminianismo le debate al calvinismo. Al calvinismo, porque dice, no, aquí estos son de los puntos fuertes, ¿verdad? Donde ya entraron los dos grupos y le dice, no, Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exactamente. Yo le preguntaría, si a mí me dijeran, digamos, algún arminiano de eso, yo le diría que tomara el contexto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del pasaje. En lo que leímos en Romanos, ¿verdad? Que está, Pablo sentencia tanto a judíos como a gentiles como pecadores delante de Dios. Pablo está hablando de la raza en general. Sí, es muy ¿verdad? teológica. Está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano antes de convertirse a Cristo, ¿verdad? Aquí Juan está hablando ya a personas convertidas. Le está diciendo a esas personas ya creyentes en Dios que si ellos confiesan su pecado cuando en alguna ocasión pequen, entonces Dios les va a perdonar ese pecado y los va a limpiar de ese pecado. Aquí no está hablando de la persona natural. Pablo en este caso dice que la confesión hace un énfasis que si nosotros estamos confesando continuamente nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y como decías vos, en el contexto del Nuevo Testamento, en este momento, habían maestros falsos que no estaban dispuestos a confesar los pecados. Por eso Él hace esta acotación, ¿verdad? Dice, mientras los maestros falsos no estaban dispuestos a confesar su pecado, el cristianismo genuino lo admitía y lo abandonaba. Eso tenemos un efecto en el Salmo 32, versículo del 3 al 5, ¿verdad? El término confesar significa decir lo mismo que Dios nos dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. Desde una relación filial. Pablo está hablando aquí de una relación filial, creyente, o sea, hijo de Dios con Dios. Está hablando de una conexión padre e hijo, ¿verdad? Cuando yo como hijo de Dios peco,
estoy desobedeciendo a Dios y necesito confesarle a Dios en arrepentimiento genuino que he cometido una falta grave delante de Él. Eso es lo que estás diciendo, pues la confesión de pecado caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que los confiesan. Así es. Okay. Y importante el verso 10 que dice, si afirmamos que no hemos pecado como creyentes, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Nosotros como creyentes no quiere decir que ya nunca más vamos a pecar, a meter la pata, diría uno, ¿verdad? Leímos que no hay un solo justo. Exactamente. Dios ya en su misericordia, en su gracia, en esa gran salvación que nos ha dado, Él ya nos ve como justos, pero todavía estamos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Correctamente. Esos son de los puntos que hay dentro del arminianismo. Exactamente. Qué interesante. Nosotros nada más los leemos, los ponemos y usted vaya definiendo en qué posición está, ¿verdad? Quisiera que nos fuéramos a Romanos 6:23. Romanos, perdón, nuevamente estoy... Romanos capítulo 6, verso 23. Hoy nos estamos moviendo, así que tenga... la espada de doble filo, desenvainada, ¿verdad? Esa que corta hasta los tuétanos, que llega y atraviesa, ¿verdad? Hasta lo profundo del ser humano. Exactamente, esta es la espada que debemos manejar todos los cristianos, ¿verdad? El Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es, exactamente. Pablo está hablando de la paga del pecado original. Es la muerte eterna, esa separación de Dios, mientras que la dádiva de Dios, esa salvación tan grande que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús, nos lleva a tener vida eterna. Y añado a este versículo, David, una cosa, recordemos aquel versículo que dice, por el pecado lleva a la muerte, por el pecado entró la muerte. Ok, ¿por el pecado de quién? De Adán. De Adán. Si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos estado todos en el huerto, felices, ¿verdad? Pero por el pecado entró la muerte. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, podemos observar ahí también que el Señor le dará tiempo a la vida de Adán. Correctamente. Él le dice, si comes del árbol de la verdad, del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y dice, ciertamente morirás. O sea, era algo que le podía poner la firma, diríamos uno, ¿verdad? Ciertamente morirás. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Él lo exilia, digámoslo en esas palabras, lo saca del huerto. Y sus días son contados, tiene su progenie, pero sus días llegan a finiquitarse. ¿Por qué? Por causa del pecado. Exactamente. De hecho, Adán es una de las personas del Antiguo Testamento que vivió mucho tiempo, cientos de años. Algunos piensan, bueno, Dios dice que si iba a comer de ese árbol del conocimiento del mal, que iba a morir, pero Adán vivió cientos de años. ¿En qué sentido murió? Murió físicamente, empezó a morir físicamente a partir de ese momento. Y murió espiritualmente, ¿verdad? En ese momento exacto, murió espiritualmente. Recordemos que es la muerte espiritual, es la separación de una relación con nuestro Dios. Correctamente. ¿Verdad? Quisiera que camináramos ahora, ahí nuevamente en el Nuevo Testamento, a Efesios, capítulo 2. Vámonos a Efesios 2. Y esto es sumamente importante, ir viendo cada cosa con la escritura, ¿verdad? Sí, hemos estado recibiendo mensajes, ahorita los vamos a contestar, ¿verdad? Efesios 2, léelo en tu versión, por favor. ¿Qué versículo? Efesios 2, 1 y 3, del 1 al 3. Dice así, Efesios capítulo 2, versos de 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Capítulo 2, sí, Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, sí, correcto, es que son dos versiones diferentes. Son dos versiones diferentes. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso es importante. Tantísimo. Por eso quería tocarlo. Yo quiero leerlo en la versión mía, que es la Reina Valera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué interesante. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. Ese es un buen punto. Éramos por naturaleza, porque éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, porque éramos pecadores desde que nacimos, por naturaleza. Entonces, una persona nace ya en pecado, por lo tanto nace naturalmente bajo la ira, objeto bajo la ira de Dios, ¿verdad? Correctamente. Vamos a ir al primer corte comercial y ya estaremos de nuevo con todos ustedes. Estamos de vuelta y hemos venido tocando las enseñanzas de la Reforma y estamos con los puntos del calvinismo enfrente del arminianismo y estábamos analizando el primer punto y vamos a seguir avante y quisiéramos que usted se fuera a su palabra, a la espada, como decimos nosotros, a la Biblia, a Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? La versión tuya dice similar: porque por gracia ustedes han sido salvados, ya en tiempo pasado, sí, ¿verdad? Porque recordemos que a los que Pablo está escribiendo ya eran creyentes. Entonces, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Sí, exactamente. Y esto de la fe dice, esto se refiere a todo incluido en la declaración anterior sobre la salvación, y no solo a la gracia, sino a la fe también, inclusive, ¿verdad? Sí, exactamente. Dice: aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios que salva y no puede ejercerse con base en algún poder personal. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Eso es muy importante, la gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Y si nos vamos a Romanos 1, en Romanos 1, el verso 17, es precisamente lo que Pablo dice ahí. Dice así: de hecho, en el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, se revela la justicia que proviene de Dios, no la justicia propia, sino la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, y cita aquí Habacuc 2:4 en el Antiguo Testamento: el justo vivirá por la fe. Qué importante, la fe, la salvación, tanto la gracia como la fe, todo el conjunto de la salvación, de principio a fin, le pertenece a Dios. Exactamente. Y vemos que la fe es dada y aumentada. De hecho, cuando nosotros analizamos la palabra, ves si es un don de Dios, y está en nosotros, que dice que todos tenemos una medida de fe, que es un don de Dios. Un don de Dios, exactamente. Es un don de Dios, ¿verdad? Yo quiero llevarlos, estos puntos, como repito, que estamos tocando, son puntos del libre albedrío o la habilidad humana que hablaba Arminio, o si no de la aprobación total que hablaba Calvino, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es referencia a los versículos bíblicos y entrar en controversia. Es decir, estos son puntos que debaten, que se ven, que sí o no, y yo quisiera llevarlos ahora a Tito. En Tito capítulo 2, versículo 11.
verso 11. Dice así en la Nueva Versión Internacional: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Correcto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Esa es la Reina Valera. Es decir, la salvación es para todos, pero ¿por medio de qué? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Verdad? Y este es un punto y un versículo también importante cuando hablemos ahorita, primero Dios, sobre la elección, porque dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿verdad?, su gracia. Y ese es un punto que vamos a tocar ahora con la elección. Y quiero aclararle a la gente esto, de la gracia, ¿verdad? Dice, no es una simple referencia, vea qué interesante, no es una simple referencia al atributo divino de la gracia, sino a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios a la humanidad caída. Recordemos también, exacto, gracia es un don, un regalo de Dios. Y aquí entonces estaría personificando entonces, según MacArthur, a Jesucristo mismo. Ese es el mayor don, la mayor gracia que de Dios. Muy bueno eso, sí, ese punto. Sí, es tremendo, porque si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Ya no hay nada más de la gracia hacia la humanidad. Podríamos decir entonces que Dios al creyente ya le ha dado la gracia en su totalidad. Correctamente, según este versículo. Según ese verso, por supuesto. Correcto, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Este verso. Sí. Ver ese contexto y saborearlo y degustarlo de esa manera, como que a mí le eriza la piel. Sí, me eriza la piel. Hay una presencia del Espíritu Santo porque cuando revela el Señor de esta manera va a su gracia, su misericordia en uno. Es tremendo. Muy bueno, muy bueno. Y vamos a terminar con Ezequiel 33. Vámonos al Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel, de los 4 profetas mayores, ¿verdad? Uno de los 4 profetas mayores. Correcto, Ezequiel 33. A mí me gusta mucho Ezequiel, un profeta muy utilizado por el Espíritu del Señor. Lo llevaba por todo lado, ¿verdad? Exactamente. Con tremendas visiones. Ah, sí. Y uno de los textos que yo te cuento, David, que para meterse en Ezequiel hay que saberse meter, ¿verdad? Tiene que conocer un poco. Sí, de antropología, del contexto al que se le estaba hablando al pueblo de Israel en ese momento, qué quería decirles Dios y para qué aplicaba las profecías y para qué aplicaba las visiones, ¿verdad? Y leer muy bien, ¿verdad? Que eso es muy importante, leer muy bien lo que la Biblia dice. Vámonos al 33, como te dije, me gusta la versión tuya porque para el televidente es más fluida, más suave, más sencilla de digerir, digámoslo de esa forma. La Reina Valera es más durita, pero yo quisiera que leyeras vos y después yo leo el contexto de la Reina Valera, por favor. Dijimos del 14 al 15. Del 14 al 15. Sí. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Verdad? Yo quiero leer mi versión, dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto, morirás, si el que convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, ¿verdad? Entonces, qué interesante esa parte, la de, dice, es como condicional, correcto. Porque dice, si devuelve todo lo que tiene, si vive en justicia, si restituye lo que robó, si obedece los preceptos de vida, y esta parte, sin cometer ninguna iniquidad. Pero al hombre natural es imposible que no cometa ninguna iniquidad. Dios está aquí entonces, nos está de una forma indirecta diciéndonos que es imposible. Y recordemos, David, que con esto quiero tocar que había una ley mosaica que decía, si tú robas, tienes que restituir lo robado con esto y con esto y con esto. Es decir, había un orden para ser perdonado de ese pecado. Es decir, si tú robabas, entonces te tenías que reponer el doble o con 2 vacas o con
Había leyes, regulaciones. De regulaciones. Entonces, por eso Ezequiel aquí dice, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, es decir, restituye lo que ha quitado y reconoce su iniquidad, su pecado, ¿verdad? Y caminare en los estatutos de la vida, es decir, lo que ya había prescrito en los estatutos de la vida, dice, ciertamente, dice, vivirá ciertamente y no morirá, ¿verdad? Es que había también una ley que también, si la gente no reponía o no hacía esto, podía ser juzgado a muerte, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de hacer justicia, de hacer derecho y de caminar en rectitud, ¿verdad? Sí. Una cosa que estás viendo aquí en el contexto, recordemos siempre guiarnos por el contexto. Correcto. En el versículo, en este mismo capítulo, en el versículo 1, 2, dice así: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste va a acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si seguimos leyendo, esta es una advertencia, correctamente, ¿verdad?, de parte de Dios al pueblo de Israel. Correctamente. Y el segundo punto, donde empieza el 10 en adelante, es la justicia del camino de Dios. La justicia del camino de Dios. El camino de Dios es justo, ¿verdad? Entonces aquí vienen más o menos los presentes. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, también vuelve y amonesta. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. ¿Ves? Entonces, él aquí dentro de esto, dentro de este contexto, como decís vos, tan sabroso de Ezequiel, podemos analizar que el Señor le habla al pueblo, a ese remanente que Él quiere, porque Él ve la desobediencia siempre, pero hay un remanente y Él aboga, porque Él aboga por todo el pueblo. Así es. Yo me lo imagino llorando por todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que vuelvan su corazón hacia Él. Pero ella pone ciertos preceptos y dentro de eso vemos lo que dice en Ezequiel 33, 14 y 15, para aquellas personas que se han desviado, han robado y toda esta cuestión. Pero Él dice, no quiero la muerte del impío, vea qué bonito, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, ¿verdad? Bueno, estos son parte de los puntos que hemos visto de la tesis de la parte liberal del hombre carnal en el arminianismo y de lo que podríamos llamar la depravación total del calvinismo. Exacto. Eso lo tomamos muy rápido la semana pasada. Sí. Estábamos cortos de tiempo, pero hoy tenemos todo el programa. Queremos también tocar y repasar un poquito el segundo punto, también basado en lo que es el arminianismo y el calvinismo en el sínodo de Dort, ¿verdad? Para que la gente tenga un conocimiento en esto, pero aparte de eso también ver ciertos versículos. Hoy vamos a caminar mucho con la palabra, Amén. Así que si usted está con la Biblia en su casa, tenga por favor hojas, tenga lapicero, porque aquí le puedo decir que podemos ver en este pedacito unos 10 versículos o 12 más. Entonces, como decían los señores de antes, despacito y con buena letra, Amén. ¿Verdad? Exacto. Dice, elección condicional. Esto es por parte del arminianismo. ¿En qué se basa la elección condicional? Dice, el que Dios haya escogido a ciertos individuos para la salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dice, Dios escogió solo a aquellos que Él vio de antemano. Creerían en el evangelio de su propia voluntad. Es decir, Dios está viendo que con ese libre albedrío hay muchas personas que van a creer en el evangelio por su propia voluntad, ¿verdad? Entonces dice, las obras futuras de dichos individuos determinan por tanto la elección, la fe,
que Dios vio de antemano y sobre la cual basó su elección, no fue impartida por el Espíritu Santo, sino que surgió de la voluntad del hombre mismo. Vea qué interesante, porque ese punto, como lo hablaste vos, David, al principio, sigue junto, no lo podemos desligar. No lo podemos desligar. Es decir, hablamos de un hombre carnal con una voluntad y un libre albedrío para determinar en el campo donde va a caminar, en la esfera espiritual. Y aquí también dice, no es en base al Espíritu Santo, dice Arminio, sino que surgió de la voluntad del hombre mismo, pertenece al hombre. Por tanto, la prerrogativa de quién ha de creer y quién ha de ser escogido para la salvación. ¿Ok? Eso es importante porque según Arminio, ¿verdad? Según el Arminio o el arminianismo, la fe procede o viene de la misma voluntad del hombre. Del hombre, correcto. Cuando ya vimos, ¿verdad? Según Efesios y Romanos mismo, que forma parte de ese combo llamado salvación, ¿verdad? Por gracia de Dios. No es nada que el hombre haya podido hacer por sus propias fuerzas. Exactamente. Y ese punto también es muy importante, donde dice que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Eso se basa, no sé si lo tenías apuntado ahí, el arminiano, en Primera de Pedro, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el verso 2, según, bueno, en el verso 1 y 2, para leerlo todo en conjunto. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo a los elegidos, ahí está, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, dice elegidos según la previsión o la presciencia, como lo dice en la Reina Valera, de Dios el Padre. Entonces ellos dicen que esa presencia de Dios se refiere a que Dios vio en el futuro quienes iban a tomar una decisión por Cristo y en base a eso es que los escogió. Ellos no niegan la elección. Ellos dicen, sí, la elección existe, es muy clara. No la podría negar porque en todas las epístolas y en todos los libros de la Biblia está, en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos dicen, la elección es bíblica. El punto donde difieren es cómo se da la elección de Dios. Y ellos dicen esto sobre la presencia. Y sería, no sé, tal vez importante, tal vez ver qué MacArthur qué dice sobre esta presencia, cómo la define en el griego. Hay una fuerte situación acá porque la presencia, y lo comentábamos la vez pasada, ¿sí? Lo comentábamos la vez pasada, no es que Dios adivina. No es presencia corporal. No. Porque si la gente nos está escuchando, suena muy parecido. Vamos a aclarar la palabra, es presciencia. Ciencia, entiéndase, conocimiento. Ok, presciencia. Entonces, un conocimiento previo. Exacto. Es el conocimiento previo, no es que voy a adivinar. No, el Señor tenía ya el conocimiento previo. Y en la presencia dice, la misma palabra griega se traduce como destinado desde antes, ¿verdad? Dice, en ambos versículos la palabra no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación ya predeterminada del conocimiento de Dios. Eso es muy importante, no se refiere a lo que va a suceder en algún futuro, no, como lo dice el arminiano. Correctamente, sino que ya Dios sabe, es el conocimiento. Y recordemos que aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que ver, ¿verdad? Que dice que no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación predeterminada del conocimiento de Dios. Qué interesante, relación predeterminada del conocimiento de Dios. La relación de salvación llegó a existir por iniciativa de Dios. Así es. ¿Verdad? Al decretar que existiera por adelantado. Los cristianos son conocidos para salvación de antemano, así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para hacer sacrificio por los pecados. Presciencia significa que Dios planificó por anticipado, no que hubiera observado desde antes. Ahí está el significado. Planeó por anticipado, ¿qué? La salvación de lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento los elegidos, ¿verdad? Los elegidos. Porque hay muchos, todas las epístolas de hecho usan casi siempre esa palabra, a los elegidos de aquí, de allá, ¿verdad? Corinto, Roma, etcétera, ¿verdad? Correcto.
Muy importante eso. Vamos a ver qué dice en este caso lo que es la elección incondicional, porque estamos hablando de la elección condicional del arminianismo. Para el arminianismo es una elección condicional. Condicional, porque Dios la condiciona a si el ser humano decide por sí mismo, por sus propias fuerzas, aceptar o no a Cristo. Correctamente. ¿Verdad? Condicional, pero el calvinismo es la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. Elección incondicional, David. Dice, es el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo, se debe únicamente a su voluntad soberana. Y eso ya me pone a pensar mucho. Ya con solo este parrafito, ¿verdad? Ya, claro, y aquí a mí se me para lo que no tengo, los pelos de la cabeza. Sigue diciendo, su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia por parte de los pecadores, tales como fe, arrepentimiento. Ese es el punto del arminiano, ¿verdad? Que está basada en eso. Y dice el calvinismo, no está basada en eso. Al contrario, dice, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. Es decir, es por gracia y misericordia de Dios nada más que Él nos hace el llamado y nosotros lo aceptamos, lo cogemos. Exactamente, es como si, veanlo así, nosotros no tenemos el poder por nosotros mismos de arrepentirnos ni creer. Dios nos da en su misericordia a los que Él ha elegido, según la doctrina de la elección, ese poder y ese poder para entonces poder arrepentirnos y creer. ¿Cuántas personas conocemos, o conoces vos, David, o conozco yo, que han estado al lado de uno muchos años dentro del Evangelio, pero que no han recibido, porque han oído el Evangelio, pero no lo han llevado a su salvación, a su interior? Eso fue lo que habíamos hablado la vez pasada, hace 8 días, fuera de cámaras, sí. ¿Verdad? Se conoce como ese recibimiento únicamente intelectual del Evangelio, pero no obrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Sigue diciendo entonces el calvinista, el Calvino, la elección, por tanto, no está determinada ni condicionada, por eso se llama elección incondicional, ni condicionada por virtud alguna u obra meritoria prevista por Dios en el hombre. Aquellos a quienes Dios ha elegido en su soberanía son movidos por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo. Si no fueran movidos por el Espíritu Santo, esas personas nunca hubieran aceptado a Cristo, ¿verdad? Por tanto, la causa fundamental de la salvación completa, general, no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, no, esa no es la causa por la que las personas se salvan, sino la elección del pecador por parte de Dios, ¿verdad? Vemos cómo chocan estas dos tesis. Vámonos a ver ciertos versículos, nada más de apoyo, para ir viendo sobre este punto. Yo quisiera que nos fuésemos a Segunda de Pedro, que estamos cerquita, es vecina de esta carta. No me decían dónde queda, entre Génesis y Apocalipsis. Segunda de Pedro 3:9. Dice así en la Nueva Versión Internacional, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pasa que lo pone a pensar, ¿verdad? Claro, ese es un pasajillo pesado. Y que así, leyéndolo por encimita, ¿verdad? Le favorece al arminiano. Por eso te lo puse, ¿verdad? Por eso te lo puse, porque eso, yo hice un estudio, ayer estando enfermo, le contaba a David detrás de cámaras que yo hoy en la mañana, bueno, aproveché bien la gripe. Ajá. ¿Verdad? Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? Exactamente. No va a trabajar, pero hace las cosas. Pero ve qué interesante. Aquí favorece completamente el lado arminiano, ¿verdad? Según algunos lo interpretan, porque le podemos hacer aquí una exégesis rapidita, ¿verdad? Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? Según el contexto de la venida de Cristo, ¿verdad? Correctamente. Según entienden algunos la tardanza. Los falsos maestros de ese entonces y los seguidores de ellos decían que no, que Jesús ya no iba a venir, porque ya había tardado mucho, ¿verdad? Y si vivieran hoy en día, seguirían diciendo lo mismo, porque ya ha pasado 2000 años y todavía no ha venido, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. Dice, más bien Él, o sea, el Señor,
tiene paciencia con nosotros, con ustedes, con nosotros. Pero ¿quiénes son nosotros? No dice, más bien el Señor tiene, vea lo que no dice, más bien Él tiene paciencia con todo el mundo, no dice eso, dice con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pedro le está escribiendo a creyentes ya. Que el Señor tiene paciencia con ustedes, los creyentes, porque no quiere que nadie, según el contexto inmediato, ese nadie se refiere a ustedes, los creyentes, perezca, sino que todos los que han sido escogidos por Dios para ser salvos se arrepientan. Esa sería la exégesis calvinista, y haciéndolo por encimita rápido, ¿verdad? Sí. Sin ver las palabras en griego, que sería bueno también. No sé cómo lo interpretará MacArthur. Y el arminiano, como bien lo comentaste, interpreta, aquí está, Dios quiere que todos se arrepientan y punto. Exactamente. Es que el arminiano lo va a tomar literal, así como está. Exacto. Es decir, ustedes son creyentes, pero el Señor no ha venido. Está tardado porque todavía estamos pecando y el Señor quiere que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, pero no, nosotros tenemos que ver, y vamos a ver aquí en el verso 8 qué nos dice MacArthur, porque verso 9. Verso 9, dice, no retarda, dice, paciente para con nosotros, los salvados que conformamos el pueblo de Dios, ¿verdad? Él aguarda para que todos ellos sean salvos. Dios tiene una capacidad inmensa para la paciencia antes de irrumpir con un juicio justo. Así es. Dice, Dios soporta blasfemias sin interrupción en contra de su nombre, así como la rebelión, homicidio, la transgresión continua de su ley, mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean redimidos. No es cuestión de impotencia o desidia. La razón por la que Él demora su juicio final es su gran amor y su gran paciencia. Por salvar a los que se han escogido. Recordemos que así como nosotros hemos sido elegidos por Dios para salvarnos, todavía hasta el día en que Cristo vuelva, Dios todavía va a salvar a otras personas que Él ha escogido. Correcto. A eso se refiere, no quiere que nadie perezca. ¿Quiénes son esos nadie? Los que todavía faltan para que sean salvos, que Dios ha escogido, ¿verdad? Correctamente. Vámonos a Juan, 1 Juan, perdón. 1 Juan sería 2:2. Qué importante es la exégesis bíblica. Sí. No solo leer la Biblia y a lo que se nos viene, no, ¿verdad? Así superficialmente, sino hacer una exégesis, analizarlo. Nosotros nada más, por lo que te digo, estamos viendo los puntos y tocando los versículos que pueden ¿verdad? Y para que la gente vaya teniendo un conocimiento, ¿verdad? Claro. 1 Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese versículo ya está un poquito más peleado todavía, ¿verdad? Claro. Son versículos que debaten en contra del calvinismo. En contra del calvinismo. Correcto. Y a favor del arminianismo. Correcto, ¿verdad? Para que la gente los estudie, para que la gente diga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Qué es lo que yo realmente creo? Exactamente. Y qué es lo que sigo. Y aquí lo primero que se me viene a mí importante es que dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ese se refiere a Cristo. Correctamente. Gracias a Cristo es que cuando creemos a Él y venimos a Él, Dios nos perdona nuestros pecados. Pablo en Colosenses, si no me equivoco, dice que son pecados pasados, presentes y futuros. Algunos dicen que no, que solo nos perdonó los pasados. Y que esos son los que creen que la salvación se pierde, que es otro punto que si Dios quiere en la segunda hora, ya casi, vamos a tener que tocar, ¿verdad? Sí, y yo quiero aclararle a la gente, para que la gente sepa qué es la propiciación, ¿verdad? Por supuesto. Dice, la palabra significa literalmente apaciguamiento, satisfacción, ¿ok? Entonces podríamos decir, y Él es el apaciguamiento de nuestros pecados, ¿verdad? El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Por eso se puede afirmar que Jesús propició, satisfizo a Dios, ¿verdad? Exactamente. Recordemos esa palabra, que leemos un toquecito nuevo otra vez, porfa, lo que acabas de leer. Propiciación. Ajá, y apaciguamiento. Apaciguamiento. ¿Y la última parte que leíste? Dice, por eso se puede afirmar que Jesús propició o satisfizo a Dios.
sacrificio a Dios, fue el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Correcto. Recordemos que Dios había determinado que el pecador tenía que pagar con su muerte, ¿verdad? Por el pecado. Cristo pagó el pecado muriendo en la cruz por nuestros pecados, pero no por los de todo el mundo, sino por los que Dios había elegido para la salvación, según el punto calvinista, y ese es el tercer punto que ya vamos a tocar, el que se llama expiación limitada o ilimitada. Y ese es bravo. ¿Murió Cristo por todos o solo por los elegidos de Dios? Es decir, y ese punto es muy bravo, como dice Gonzalo. Sí. Quiero que vayamos a Tito 2:11. Vámonos a Tito 2:11. Ve qué interesante ese otro versículo, en Tito 2:11. Dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Ok, entonces de ahí se guinda el arminianismo también es un versículo que se guinda del arminianismo para defender su tesis y su posición. Correcto, yo los traigo para que la gente sepa de dónde vinculan, ¿verdad? Ellos, y para que ustedes digan, bueno, a mí me parece el punto de Calvino más aceptable, el punto de Arminio. Entonces usted dentro de la Iglesia Reformada podrá decir, bueno, yo soy más arminiano que calvinista, o soy un híbrido, porque algunos son híbridos, ¿verdad? Sí. Cogen una y otra y mezclan. Exactamente. Exactamente. Quiero que vayamos también al capítulo 10 de Romanos, 11 al 13. Romanos es duro. Romanos es la carta más, según algunos entienden, la carta más doctrinal, teológica, ¿verdad? Sí, es más pesadita, ¿verdad? Romanos 10. 10, 11 y 13. David, en tu versión que es más fluida, después leo yo la... Sí, así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Correcto. ¿Verdad? No solo, según ese versículo, no solo a los elegidos, sino bendice a cuantos, todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice todo, no algunos, diría el arminiano, ¿verdad? Exactamente, esos son los puntos del arminianismo, y yo creo que la gente cuando empieza a oír esto dice, bueno, yo me voy por el arminianismo. Ya se van empezando a tirar del lado arminiano. ¿Por qué? Porque como que me suena más fácil que el calvinismo, ¿verdad? Tenemos que recordar que el arminianismo le gusta mucho al ser humano, le gusta más al hombre que el calvinismo, porque el calvinismo pone toda la salvación en los hombros de Dios, digamos, mientras el arminiano le da ese sentimiento de que ya yo hice algo también por mi propia cuenta, ¿verdad? Correctamente. Y entonces eso es otro de los puntos. Bueno, sí, y quiero ir al evangelista Marcos. A Marcos, ¿verdad? Vamos a Marcos. Vamos aquí. Marcos 16. Marcos 16. Para terminar, ir a los cortes comerciales. Se nos va el tiempo volando. Rapidito para entrar en Marcos 16. Perdón. Marcos 16, 15 y 16, por favor. Dice así: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, es decir, el Evangelio, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí destacaría el arminiano. Bueno, aquí está: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, es a todos, que Dios quiere que se le anuncie el Evangelio. Exacto. Y salvarlos, diría, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Eso sí, y el que crea, el que ejerza esa libre voluntad, ese libre albedrío, ¿que habla del arminianismo? Que habla del arminianismo, como lo vimos en el primer punto, dice, será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿verdad? Entonces, yo siento que la gente que nos está viendo está como usando por hacerse arminiana, Vamos a ir a un corte comercial, mis estimados hermanos, que Dios les bendiga, y ya estamos de regreso con ustedes. Estamos de vuelta y gracias por estar en compañía de este ministerio, la Red del Pescador. Queremos seguir adelante con este estudio y al final vamos a dejar los saludos. Hemos recibido bastantes mensajes de texto, David, durante el programa, pidiendo oración. Sí, vamos a orar, pero vamos a dejar la oración al final para dejar un espacio de refrescamiento, de orar,
para pedirle al Señor, ¿verdad? Por estas personas que han estado llamando, que aquí las estamos anotando. Entonces no desesperen, al final del programa vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Vamos a entrar al tercer punto, David, y que es este punto como que dirían nuestros hermanos de Nicaragua, hinca, pica. ¿Ah? Sí, es muy incómodo para algunos. Sí. Muy incómodo. Es el punto de una expiación general, si el sacrificio del Señor en la cruz fue para todos o fue limitada. Según el punto de vista arminiano, quiero leerles el punto de vista arminiano para que vos leas el calvinista, el calvinista, y empezar a ver pasajes bíblicos y que toquemos pasajes bíblicos. Recordemos que estamos nada más dando esos pasajes, usted hace su estudio, estamos dándoles un panorama y ustedes profundizan. Entonces los estamos guiando, como tomándolos de la mano. La iglesia cristiana debe saber dónde se está caminando. La iglesia cristiana debe saber dónde estoy parado. Bueno, yo siento que las tesis arminianas calzan más en mi vida, entonces yo voy a defender la palabra conforme a las tesis arminianas, voy a caminar en la palabra, pero yo sé que soy más arminiano que calvinista. Soy un poquito más libre. Siento que el libre albedrío que Dios me dio me hace pues estar un poquito más suelto, ¿verdad? Sí. O diría yo, o dirías vos, es más pesado el calvinismo, pero más concreto, más directo a las cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las posturas de ellos dos, ¿verdad? Dice la expiación general. La obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. Si Cristo murió por todos, pero no garantiza la salvación de ninguno, dice. La hace una posibilidad, entonces. Exactamente. Simplemente una posibilidad. Y volvemos a lo del principio que vos dijiste, y reitero, del punto 1 no se desliga nada. No. Del libre albedrío del arminianismo, ¿verdad? No se va a desligar nada. Dice, a pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solos los que creen en Él son salvos. Su muerte hizo posible el que Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando estos creyeran, pero no borró los pecados de ninguno. La redención en Cristo es eficaz solo si el hombre decide aceptarla, ¿ok? Ahí vemos nuevamente y volvemos al punto 1, el libre albedrío, la naturaleza humana trabajando. O me la juego un tiempillo más. A veces yo le digo a la gente, mira, vamos a orar y te invito para que llegues a la iglesia y te congregues más adelante. Todavía me voy a echar unas fiesticas más, pero cuando, y cuando llegue el bombazo, mira, puedes orar por mí. Mira, entonces digo yo, ya le llegó el tiempo, tuvieron que llevarse el sopapazo. Algunos necesitan. El sopapazo. ¿Qué nos dice Calvino? La posición calvinista dice que la obra redentora de Cristo en la cruz tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente. Y en efecto, aseguró la salvación de estos. Vemos ahorita cuando decía lo de la posición arminiana, que para ellos la salvación es solamente una posibilidad. Para el calvinismo no. Para el calvinismo Jesús aseguró la salvación, eso sí, de los que Dios había elegido para salvarlos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular, o sea, no por todo el mundo. Además de borrar los pecados de estos, la redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos, por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces vemos nuevamente cómo choca en este tercer punto el arminiano con el calvinista, ¿verdad? En lo que es la doctrina pues, de la expiación de Cristo, ¿verdad? Que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Aquí entonces podemos decir, este es el punto de la predestinación, hay predestinación. Es decir, podríamos decir, Dios muere por unos ya elegidos por Él y que ya al morir por ellos van a ser salvos. Pero el arminiano dice que no, que Dios muere por todos, pero solo aquellos que crean en Él y que lleguen y lo acepten van a ser salvos, ¿verdad?
Es el punto del arminianismo. Un día de estos pasábamos nosotros un video que me pareció interesante y me hizo reflexionar, y es la entrevista que pasamos acá en este canal de John MacArthur. Y yo le decía un día de estos a el pastor José Castillo, que estaba en mi casa, pastor mexicano, está quedándose en mi casa, al cual enviamos un abrazo y que Dios lo esté utilizando mucho hoy, ayer y antier, sí, ayer y antier estuvo ministrando en Orotina, pastor José, y me decía: Gonzalo, en realidad suena duro, pero sí hay predeterminación, me dice, porque el hombre natural, si no se enfrenta y no se le confronta con el pecado verdaderamente y se le hace ver que confiese su pecado, su iniquidad, él nunca va a recibir la gracia de Dios. Él no va a ser dentro de los elegidos de Dios. Y me decía él: mira, aquí la iglesia tiene un grave problema. ¿Cuántas veces estamos nosotros dentro de la iglesia y vemos una congregación grande y vos oyes al pastor: ¿quién nos visita por primera vez? Levanten su mano, y levanta la mano 5 personas, 6 personas que nos visitan por primera vez. Ok, esas personas no sabemos si vienen a Cristo por primera vez, número 1. No sabemos si esas personas están brincando de una iglesia a otra, o si son hermanos que se habían separado y están reconciliándose con el Señor, ¿verdad? Son 3 posibilidades. Entonces, se hace la oración de fe y de la aceptación, pero no se confronta. Entonces el cristiano sale como llegó. Qué lindo, ya el Señor me perdonó. Me dijeron que el Señor me había perdonado los pecados. No hubo un arrepentimiento genuino, no hubo una confrontación de nada, y me voy para mi casa. Por eso el cristianismo está caminando en la forma en que está caminando, ¿no? Y nosotros debemos confrontar. Llegó un muchacho nuevo a la iglesia, sí, está buscando al Señor, mira, levante su mano, haga la oración de fe, pero al final del culto se llaman aparte. Y se le explica, miren, que estás fallando. Es la primera vez que viene, entonces empieza y lo confronta a uno. Y ya empieza usted a solidificar bases en un buen cristiano. Pero muchos de los cristianos salen aceptando al Señor, y muchos quedan y muchos se van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Salen engañados. Salen muy engañados, correctamente, ¿verdad? Yo quisiera caminar aquí, como hemos hecho anteriormente, en varios versículos. Y quiero caminar con... Ustedes dieron unas enseñanzas muy bonitas hace tiempo, y quiero que nos vayamos a Timoteo, ¿verdad? Que nos vayamos a Timoteo. A 1 Timoteo 2. (5:6). Correcto. Dice, 1 Timoteo, perdón, no. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3-6. 3 al 6. Sí. Dice así: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Okay. Este testimonio lo ha dado a su debido tiempo. Okay. Dice, dio su vida como rescate por todos. ¿Verdad? Ok, por eso te lo pongo. Ahí es una tesis muy arminiana, ¿verdad? Es un pasaje que les favorece, digamos, al arminianismo. Por eso lo toco. Vámonos a Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10 también. Dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. O sea, muere por todos, pero salva a los que creen. Correctamente. Y por eso aquí ya se ve un poquito cuesta arriba. Que por esto mismo trabajamos, ya aquí la cuesta es más empinada. Y exacto, sufrimos oprobios, ya la cuesta es más empinada. No es tan fácil como el otro versículo, ¿verdad, Timoteo? Que le escribe Pablo a Timoteo, porque esperamos
en el Dios viviente, el que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿verdad? De los que creen, ¿verdad? Quisiera que fuéramos ahora... También podemos ver rápidamente Juan 3:16, que es el tal, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, ahí está, al mundo, no dice que solo a uno, sino que al mundo, diría el arminianismo, que dio a su Hijo Jesús unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está hablando entonces de esa salvación, llamaríamos salvación universal, ¿verdad? Correctamente. ¿Cuál es la posición católica en cuanto a esto? La arminiana, sería. Es más a la arminiana. Es más tendiendo a la arminiana. La católica es más... Es más tendiendo a la arminiana. Aunque hoy en día las iglesias protestantes, la mayoría tienden a ser también de esta posición, ¿verdad? Dios murió por todos. Exactamente. Depende del ser humano si cree o no cree. Correctamente. Eso es arminianismo. Sí, eso es arminianismo. Y eso es lo que se está dando en casi todas las iglesias sin querer. Porque la gente no escudriña ni ha visto nada de la reforma. Pero decimos, yo me arrepiento, yo creo, yo soy salvo. Ahora, ¿se pierde la salvación? Ese es otro punto. Ese es otro punto. De hecho, el punto número 5. Sí, ¿se pierde la salvación? La mayoría de las cristianas hoy en día diría que sí. Que el cristiano se puede perder, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos a la 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, 14, 15. Dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Ese uno se refiere a Cristo. Murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Dice convencidos de que uno murió por todos. ¿Verdad? Correctamente. Es una tesis que contradice lo más arminiana también. Una tesis, un versículo pareciera más arminiano. Más arminiano, correcto. Quisiera que fuéramos a dos pasajes de Tito. En Tito 2, Tito 2:11. En Tito capítulo 2, verso 11, dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Dice que Dios ha manifestado su gracia a toda la humanidad, la cual trae salvación. A toda la humanidad, no a algunos, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Correcto. Estos son los puntos del arminianismo que debatían contra el calvinismo, ¿verdad? Que son de este punto. Y quiero que veamos también, para terminar este punto, Colosenses 3:3. Que este se las trae. Colosenses, perdón por esta gripe, a veces cuando hablo fuerte se me irrita la garganta y un poquito resfriado. 3:3. Ahí lo tenés. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Correctamente. Mucha gente toma esto que está escondido con Dios, en Dios, y hace que pierda la soberanía de la omnipresencia de Dios. Y me escondo en Dios. Entonces, al esconderme, Dios me está protegiendo, me está cuidando, y la omnipresencia niega el estar escondido y no ve el pecado de Él, ¿verdad? Al estar escondido, no. Aquí dice: porque vuestra vida está escondida con, no en. Con y no en, como muchos dicen. Con Cristo, dice. Con Cristo, en Dios. Y es importante esa palabra con, porque algunas versiones que son más paráfrasis que traducciones ponen en Cristo. Y es una traducción un poquito, ¿verdad?, mala del griego. Correctamente. Yo quiero hacer una aclaración a estos puntos, porque dice: habéis muerto. Dice: el tiempo del verbo conjugado indica que una muerte ocurrió en el pasado, en este caso al momento de la muerte de Jesucristo, en la que los creyentes fueron unidos con Él, ¿verdad? Dice: su castigo por el pecado fue pagado por completo y ellos fueron resucitados con Él a una nueva vida.
Vea qué interesante el contexto del versículo. Por eso te digo que mucha gente puede tomarlo de otra manera. Dice, escondida con Cristo en Dios. Dice, esta expresión profunda tiene 3 significados. Los creyentes tienen una vida espiritual común con el Padre y el Hijo. ¿Verdad? Segundo, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del creyente. El mundo no puede entender porque nuestra vida está con Cristo. No podemos entender la magnitud, no le creyeron a Cristo, no van a creer a nosotros. No les gustó la forma de vida de Cristo, no les va a gustar la forma de nosotros. Y el tercer punto, dice, los creyentes están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Qué interesante, porque eso ya suena como a la salvación no se pierde, ¿verdad? Exactamente, pero esto lo toma un calvinista, como es MacArthur, ¿verdad? Exactamente, eso es importante. El cristiano tiene que estudiar la Biblia, se nos manda a estudiar la Biblia. Hay muchos maestros bíblicos que Dios nos ha dado, gracias a Dios, muchas Biblias de estudio, muchos comentarios bíblicos que nos van a ayudar. Nos nutren. Que nos nutren y nos ayudan montones, ¿verdad? Hay unos buenos, hay unos malos. Pero tenemos que tener conciencia de esto. Muchos de esas personas tienen ya su creencia teológica, y si una persona es calvinista, sus comentarios van a ser más calvinistas, ¿verdad? Y te voy a dar una explicación del por qué el estudio. David, la palabra nos enseña que en el Nuevo Testamento se habla de un contexto donde es cuerpo, alma y espíritu. El hombre. Sí, donde parece que se están haciendo una tricotomía, se conoce. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrimos el Antiguo Testamento? Habla del corazón, habla de la cabeza, habla de que te sostiene con su mano derecha. ¿Qué sentido tenía el que te sostuviera con tu mano derecha? Es decir, los contextos son muy diferentes. Por eso la palabra no puede leerse literalmente. Hay que sumergirse. Eso es como cuando vos ves el mar y vos te metes, y no sé a quién les ha pasado, que vas caminando y después la playa tiene como una grada y te hundís de repente. Una hendidura y ¡fum! Y te hundís. Vos la superficie la ves así, está tranquilo, pero un momento a otro te hundís, tenés que conocer. Entonces ya vos cuando conoces, vos puedes decir sí o no, entramos hasta aquí o no entramos. Exactamente. Esa analogía está buena del mar, porque muchas personas van al mar y dicen, ay, mira qué bonito es el mar, qué bonita es la Biblia, qué bonito todo lo que dice, pero cuando usted se adentra al mar y se fija lo que hay dentro de esa superficie, uno va a notar esas maravillas, ¿verdad? Pues de esa forma de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al corte comercial correspondiente y ya estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta y ya en el último segmento vamos a tocar un punto que tiene una aristilla ahí bastante sabrosa también. Y yo quiero que nos acompañen a Romanos 5:18. A Romanos 5:18 dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero cuando nosotros nos vamos, David, al contexto griego de justificación, cambia completamente el panorama literal de la palabra acá. Por eso es importante ver el griego, ver el idioma original. Él escribió correctamente, porque yo quisiera que viéramos ahí lo que nos habla del griego y lo que significa la palabra justificación. ¿Verdad? Que es importantísimo. Es que este versículo se la trae, porque mucha gente puede decir, hey, él murió por mí, yo soy justificado, porque ahí lo dice. No es así, no es como pegarle un batazo a las cosas, no. Dice que el sustantivo generalmente que se traduce la palabra griega dikaisune, esa es la palabra griega para justificación, que también significa justicia. El verbo justicia, dikaisune, lo usa esencialmente el apóstol Pablo para designar la acción de Dios
de declarar justos a los que ponen su fe en Jesucristo, no a todos. No a todos. Es decir, entonces, aquí vemos que la fe está puesta, entonces no todos van a ser salvos. Si solo los que ponen la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es decir, la justificación, usted no puede decirme a mí, ay, yo voy y me congrego los domingos. Yo creo, no. Pero ¿dónde está su fe puesta? Y yo siento que hay un proceso de obediencia y de fe. La obediencia te lleva a la fe. Y Dios se agrada en la obediencia, en la fe de las personas. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Santiago, sin fe, sin obras, enséñame tus obras y yo te enseñaré, ¿verdad? Dice Santiago, que sin obra la fe es muerta. Correcto. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que esa justificación no es así como tomarla a la ligera. Ya vemos que el contexto griego nos enseña que es para el que está con la fe puesta, con el que cree completamente y nada más, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Hoy hemos estado trabajando sobre estos 5 puntos del sínodo de Dor, donde se enfrentaron, como dijimos al principio, y para quienes nos están viendo, pues un saludo por medio del canal 54, por Teleplus también, de cable, y por medio de la www.radiocr.net a nivel mundial. Estamos analizando los puntos del arminianismo y el calvinismo, de la reforma, enfrentados en el sínodo de Dor. Hemos visto ya el tercer punto. Vamos a avanzar al cuarto. Y el cuarto punto que defiende el arminianismo es: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y el arminianismo pone esta tesis, dice: el Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. Ahí está un poquito. Sí, dice: Él hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. Pero ahí diría, bueno, entonces no es soberano, porque dice que hace todo lo que puede. Correctamente, ¿verdad? Hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es libre. Volvemos al libre albedrío. Dice: el Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. La fe, que es lo que el hombre contribuye, precede y hace posible el nuevo nacimiento. Dice: el libre albedrío, por tanto, limita al Espíritu en la aplicación de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo puede traer a Cristo solo a aquellos que se lo permitan. El Espíritu no puede impartir vida hasta que el pecador responda. La gracia de Dios, por tanto, no es invencible. Puede ser, y muchas veces es, resistida y frustrada por el hombre. En otras palabras, el hombre puede resistirse a Dios. A Dios, correctamente. En lo que es, por supuesto, el tema de la salvación. Correctamente. ¿Verdad? Algo que el calvinista va a estar en completo desacuerdo. En completo desacuerdo. Y oigamos Porque para el calvinista dice que además del llamado o llamamiento general a la salvación, hecho a todos los que escuchan el Evangelio, ese es el llamado general, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. O sea, no lo pueden resistir ese llamamiento interno del Espíritu Santo. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. Usted ha visto que cuando uno predica el Evangelio a una persona, algunos lo rechazan, otros lo aceptan. Ese es el llamamiento general, ese sí puede ser rechazado, según el punto calvinista. Correcto. Dice, sino que resulta en la conversión de estos. Mediante este llamamiento el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. Es decir, y ahí se ve la soberanía, del Espíritu Santo actuando, según Calvino. El hombre oye el Evangelio y se ponen los dos puntos de Calvino aquí, el oír y el interno por el llamamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El que tome el control, ahí está ya el poder completo
manifiesto de Dios por medio de su Santo Espíritu en la vida de la persona, ¿verdad? La soberanía de Dios sobre nosotros. Así es. Y aquí nosotros, en el caso del campo, para que termines ahorita, el caso del arminianismo, decimos, no, si yo quiero acepto, si no, no. Y yo si recibo el Espíritu Santo, no lo recibo. Es un libre albedrío, ¿verdad? Exactamente. Dice, el Espíritu induce benignamente al pecador elegido a cooperar. Oiga, induce al pecador, lo induce. No es algo que el pecador elige. El Espíritu lo hace cooperar, a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible. Siempre redunda en la salvación de aquellos a quienes se les brinda. Sí, es decir, hay un poder de Dios sobre aquel que oye el Evangelio y lo recibe, ¿verdad? Es decir, yo siento en este punto que el Evangelio, nosotros como cristianos, en este momento, David, tenemos que hacer sentir que el Evangelio, las buenas nuevas o la palabra del Señor, induzca al Espíritu Santo. Pero, ¿qué está pasando en nuestras iglesias actualmente? Que no hay un mover del Espíritu Santo tan fuerte. Es decir, en redarguir las palabras del Evangelio. Porque la gente oye prédicas y usted los ve que salen de la iglesia, de congregarse, del templo, y al día siguiente están en otras cosas. Lo podríamos poner de esa forma. No, en el día de hoy no vemos en la iglesia el Espíritu Santo respaldando el Evangelio que se está predicando en las iglesias. ¿Por qué? Por lo menos en mi posición personal, ¿verdad? Yo diría que eso es porque no se está predicando el Evangelio bíblico. Si se predicara el Evangelio bíblico, veríamos el respaldo del Espíritu Santo trayendo a los pecadores, ¿verdad?, a Cristo. Correctamente. Yo te apoyo en eso 100%, porque, bueno, usted ha estado en mis enseñanzas y hemos estado con su papá predicando y nosotros nos basamos en la palabra muy fuertemente, ¿verdad? Nosotros tratamos de no torcer la palabra. Hasta donde Dios nos dé el discernimiento, hasta donde Dios nos dé una hermenéutica sana, una exégesis sana, una apologética para defender eso que tenemos que defender, que es el Evangelio bien sano, ahí estamos trabajando rectamente el Evangelio, ¿verdad? Exactamente. Nosotros no podemos negociar esto. Nosotros lo que tenemos que es meternos en el momento para quién fue escrito, por qué fue escrito. Escudriñar la palabra. ¿Y de qué manera? Las palabras. Hermanos, las palabras cambian. Desde la época que fue escrito ahora, y el significado es diferente. Claro. Por eso es bueno tener una Biblia que venga que traiga la traducción en griego, que sea interlineal. Una interlineal, le las venden, entonces usted sabe lo que decía el griego y sabe verdaderamente. Ese es deber del cristiano. Claro que sí. Yo quería tocar rápidamente un pasaje en Hechos, capítulo 16, del 11 al 15, no lo voy a leer todo, que respalda la posición en este punto del calvinista sobre la gracia irresistible. Dice Hechos capítulo 16, versos del 11 al 15. Leámoslos, la gente tiene que... Exactamente, si aquí tenemos a Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos ministrando, están predicando el Evangelio. Dice el verso 13, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba la predicación de Pablo y de Silas, el Señor, ¿qué dice? Le abrió su corazón. ¿Para qué? Dice, para que respondiera al mensaje de Pablo. Esa es la gracia irresistible y la elección de Dios, según la interpretación calvinista, ¿verdad? Vemos que si Dios, esto nos dice que si Dios no le hubiera abierto el corazón, ella no hubiera aceptado o respondido al mensaje que Pablo estaba predicando. Eso es lo que el calvinista llama la gracia irresistible. Ella no pudo resistirse a ese llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y aquí aquí hay un punto clave. Ve también en el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y ella tenía un conocimiento. ¿Cuántos de nosotros
no tuvimos el conocimiento? ¿O cuántos de ustedes, hermanos, no tienen el conocimiento? Conocen la palabra, pero no han tenido esa relación, ese abrir de corazón. Ese abrir de corazón. Es decir, usted puede conocer la palabra, pero si mientras no le abre el corazón a la palabra del Señor para que se haga viva esa palabra en su vida, ese llamado irresistible que hablamos, ¿verdad? Esa gracia irresistible, esto va a ser letra muerta. Usted se lo va a saber de arriba para abajo. Y usted me puede decir Gálatas tal, Efesios tal, pero verdaderamente eso produce esa gracia irresistible, produce ese abrir de corazón en su vida. Muy interesante eso, ¿verdad? Sí, interesante porque dice que Dios fue el que le abrió el corazón a Lidia, no fue ella lo que lo hizo. Otro pasaje que es muy importante está ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 48, cuando Pablo están predicando aquí en Antioquía de Pisidia, dice el verso 48, al oír esto, ¿verdad? La predicación del Señor, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, dice, y creyeron todos que los que estaban destinados a la vida eterna. Un pasaje muy fuerte a favor entonces también del calvinismo. Correctamente, dice que solo... ya hay una predestinación, es decir, usted oye la palabra, la recibió, porque aquí dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos que estaban ordenados ya para la vida eterna. Exactamente. Es decir, ya hay la doctrina. No creyeron todos, ¿por qué? Porque solo creyeron los que estaban, según el texto, destinados, ¿verdad?, a lo que sería la vida eterna. El tiempo se nos ha hecho corto, David, y pues nos siguen entrando mensajes de texto y yo quisiera que oráramos por todas estas personas. Gracias, me dice, fui a la entrevista, hermano, me fue bien, si Dios quiere la otra semana tengo que ir a otra entrevista con el supervisor para hablar de la capacitación que van a durar unos 15 días. Bendito sea Dios, esto es de mi hermano Henry en Guapiles. Qué alegría, Dios está haciendo milagros con la gente. Hemos estado orando por trabajos, por restauración de finanzas, ¿verdad? Hemos estado orando por tanta gente. Entonces, doña Emilce me pone, hoy le pido oración por Estela. Vamos a orar, doña Emilce, por Estela. Le dieron 2 derrames. Ok. Ella conoce de Jesús, y por mi hija Yesenia y por Giovanni. También doña Emilce me pone que oremos por Mario también, por Mario, y que andan un poquillo desordenadillos, pero que conocen del Señor, que el Señor redarguya, ¿verdad? Y ahí vamos a estar orando, y quiero darle las gracias porque ayer envié un mensaje de texto a todas las personas que nos han estado llamando al programa. Me di a la tarea, cuando uno está en cama y está enfermillo, aparte de tener la Biblia y la computadora, yo estoy mandando unos mensajes de texto a todas las personas, los mensajes bíblicos que envío todas las mañanas, y les puse quiénes están de acuerdo en seguir recibiéndolos. Y de una gran cantidad, porque yo mando, David, estoy mandando aproximadamente 85 a 100 mensajes diarios de la palabra del Señor a todo el país. Hermanos que me han escrito, Ciudad Cortés, Talamanca, San José, de Heredia, sí. Dios ha hecho esto. Entonces, si usted quiere, y si nos está viendo que nosotros como ministerio le estemos enviando un mensaje bíblico todos los días en la mañana, nosotros estamos orando por cada uno de ustedes que nos llaman, que nos pone mensaje bíblico. Ahí en la pantalla de su televisor tiene el número de teléfono 8393-4816. Les repito, 8393-4816. Nos puede llamar, nos puede poner un mensaje. Yo quiero, mi nombre es fulano, me pueden dar te escribo de Cartago o te escribo de Heredia. Yo quiero que oren por mí y la petición. Y vas a estar recibiendo mensajes bíblicos todos los días a partir de las 4:30 de la mañana que yo ya estoy orando. Entonces, para que sepan, estamos orando por mucha gente, y ayer mandé ese mensaje. De todas las personas, de 80 y resto de mensajes que les escribí si querían, solo como 5 me dijeron que ya no se los enviara más. Tranquilo, ¿verdad? Claro. Yo obedezco y soy obediente.
pero lo hice de una manera así. Y sigo enviando mensajes. La gente dice que sí les gusta, que sí necesita. Entonces, si usted quiere que yo le envíe mensajes de texto bíblicos todos los días, escríbame al 8393-4816. Yo deseo que me envíe un mensaje todos los días y me pone su nombre y de dónde nos está escribiendo. De dónde nos escribe, sí. Vamos a orar por Ana. Ana pide oración por su mamá, doña Nidia Castro. La van a operar de la matriz y por la tiroides. Entonces, vamos a orar por sanidad de doña Nidia Castro. Ronnie Alvarado Chacón. Ronnie es un buen amigo y televidente, un buen hermano. He estado en contacto con Ronnie, él vive en Atillo y pide por trabajo. Ha estado con trabajo unos días, pues se ha quedado nuevamente sin trabajo. Él fumiga, él pinta casas. Cualquiera que quiera contratar a Ronnie, pues comuníquese conmigo y yo les doy el número de Ronnie, con mucho gusto, para que se contacte con él. Él pinta casas, fumiga, hace todo. Por Doñana, dice que ya se le... esta otra... señora Doñana también ya está embarazada, ya le llega el momento de dar a luz. Entonces ella me pide que para que su parto sea. Por Henry en Guapiles, que ya fue a la entrevista y que ya viene su trabajo. Y vamos a orar por la petición de doña Estela. Emilce, que es por Estela, que ha sufrido 2 derrames, por Yesenia, por Giovanni y por Mario. Hay otras peticiones, ahí está Blanquita, siempre oramos por Blanquita. Pedimos por ella y por sus hijos. Tenemos pendiente una visita. Yo estaba muy enfermo y casi hoy no vengo al programa y hemos estado con muchas contrariedades, aparte de la visita de varios pastores del extranjero que nos ha tocado atender y vienen otros esta semana que me toca atenderlos. Entonces, pues en realidad estoy, pero apenas saque un tiempito me voy para, nos vamos donde Blanquita. Quiero llevarle un diario, quiero llevarle algo. Padre Santo, en esta tarde nos regocijamos de ver tu misericordia y tu gracia reflejada en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este espacio llevando tu palabra de una forma sana. Gracias te damos, Padre, por todas las personas y por tu amor inmenso sobre cada persona que ha llamado y que ha puesto mensajes de texto, para que oremos por ellas, por salud, por trabajo, por un nacimiento, por ese parto de doña Ana, por ese trabajo de Henry en Guapiles. Padre, tú eres el médico por excelencia y tú eres Jehová Rafa, ese médico, Padre, ese Dios sanador. Padre, te estamos pidiendo por esas sanaciones en la vida de Ana, Padre, de doña Nidia Castro, de Estela, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, Padre Santo, por Yesenia, por Giovanni, por Mario, por doña Emilce. Padre, que tu amor infinito, tu gracia y tu misericordia se vean reflejadas en las vidas de cada una de estas personas. Que tu Espíritu Santo fluya con un amor tremendo, Padre, y desate, Padre, en ellos el discernimiento para entrar en una comunicación plena contigo, Padre, donde tu voluntad sea primero que la voluntad nuestra. Y que tú veas, Señor Jesús, los deseos de nuestros corazones. Y que tú, conforme a lo que dice tu palabra, que dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, Padre, sea cumplida tu voluntad en cuanto a nuestros deseos, Padre. Te damos gracias por todas estas personas. Padre, te pedimos que oigas la oración de ellos. Padre, inclina, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y me puso en peña firme, en roca firme. Esperamos que estas palabras del Salmo 40 sean rema en tu vida, porque el Señor inclinará tu oído hacia ti y oirá tu clamor. Te sacará de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso y te pondrá en peña firme. Gracias, hermanos. Los bendecimos y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias y un saludo a doña Mayela, don Arnoldo, y a nuestra hermana Sarita, que hoy nos estuvieron con nosotros. Los bendecimos y a sus familias. Bendiciones, feliz fin de semana.